Muy buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están hoy compartiendo con nosotros esta hermosa noche lluviosa, una noche pero muy hermosa, llena de la presencia del Señor. Estamos hoy ya listos compartiendo una palabra para cada uno de ustedes. El tema de hoy muy especial, un tema muy interesante, un tema que no recibió muchos likes, según me di cuenta hoy en nuestras redes, pero gracias al Señor porque hoy podemos tener un tiempo para compartir, un tiempo para explicar lo que la palabra que hoy tiene Dios para nuestras vidas, para transmitir una palabra que va a transformar tu vida. ¿Estás listo ahí con un corazón abierto? ¿Estás listo para tomar nota y estás listo con tu Biblia para poder recibir lo que Dios tiene para tu vida, lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros el día de hoy? Tenemos varios que ya están con nosotros unidos en esta charla de esta noche. Dios los bendiga a cada uno de los que ya se han conectado, ¿verdad? Es un gusto poder tenerlos en esta noche unidos a esta transmisión. Gracias a Dios porque Dios nos permite llegar por este medio. Así que qué importante que podamos compartir, escribir ahí, compartir la transmisión, porque sé que va a edificar a muchas personas, porque sé que va a traer una revelación a tu vida, va a abrir tus ojos y va a lograr dimensionar muchas cosas maravillosas que te aseguro que no vuelve a ser tu vida igual. Estamos muy contentos porque nos permite Dios llegar, aunque hayan diferentes obstáculos, pero siempre tenemos esa gran oportunidad de llegar hasta tu casa, donde tú te encuentras recibiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Así que yo te invito en este momento a que te prepares, invito a que logres levantar, a animar a otros que están allí cerca de ti, amigos, que puedas compartirle esta transmisión y de esta manera tú puedas ser de bendición a muchas personas, ¿verdad? El tema de hoy es un tema muy especial, un poco polémico, ¿verdad? El tema de hoy lleva por título, ¿verdad? Deja de creer en Dios. Deja de creer en Dios. El tema de hoy es deja de creer en Dios. Muchas personas se preguntaron, ¿verdad? ¿Por qué debemos de dejar de creer en Dios? En estos tiempos, cuánta necesidad, en estos tiempos donde tenemos tantos problemas, ¿cómo es eso que debemos dejar de creer en Dios, verdad? Y algunos no quisieron ni darle like a este tema y muchos ni quisieron compartirlo porque se oía bastante polémico. Pero el día de hoy vamos a aclarar realmente el propósito de este tema, el propósito de por qué hoy hemos puesto este título tan especial. Deja de creer en Dios. Muchas personas el día de hoy se preguntarán, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando hoy precisamente de algo que es tan necesario, creer en Dios? Pues como introducción queremos comenzar hablando acerca de que nosotros nacimos, quiero contarte, nosotros nacimos en una cultura religiosa. Nuestro medio ambiente, nuestro entorno social en el que nacimos acá en Latinoamérica, somos unas naciones que hemos crecido bajo una enseñanza, bajo una instrucción religiosa. La terminología que usamos, Dios mío, como frases coloquiales, nosotros decimos, ay, por Dios santo, dice uno, y utiliza la cultura, nos ha sumergido desde que nacemos, la cultura nos sumerge en un ambiente nos mete en un ambiente religioso donde nuestra boca está la palabra Dios y no solo la palabra Dios, sino que muchos términos, ¿verdad?
que se han incorporado como parte de nuestra tradición. El día de hoy quiero explicarte cómo es que nosotros culturalmente manejamos conceptos religiosos. Nosotros manejamos desde que somos muy pequeños, nos enseñan una cantidad de preceptos y enseñanzas que vienen a moldear nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, y dejamos de ser un poco objetivos y comenzamos a asumir un poquito las realidades y comenzamos a ver que la realidad está muy lejana de lo que nos han contado, ¿verdad? Entonces, y es donde entra mucha confusión. En la imagen que poníamos al principio, vemos a una persona con una Biblia y lo vemos en una actitud un poco como de confusión, lo vemos en una actitud como que está preguntándose a sí mismo, y como que fuera una persona que no está entendiendo lo que lee, y que también una persona que está pasando momentos difíciles. Es una persona que realmente está pasando algún tipo de necesidad. Hoy quiero explicarte hoy a través de esta charla cómo debemos nosotros hoy de quitar nuestra vestimenta religiosa, cambiar nuestra mentalidad religiosa, una mentalidad que se nos enseñó, que se nos puso una vestimenta en este tiempo. Podemos ser confrontados y a veces nos damos cuenta, llegamos a la realidad de que no nos sirve de nada esa vestimenta religiosa, que todo lo que nos enseñaron o todo lo que escuchamos o la manera de creer pasa a un nivel donde no produce nada, pasa a un nivel donde encontramos un tremendo vacío. Entonces, número uno, vamos a ir ordenando las ideas y comenzamos en que hemos crecido, entonces, en un entorno religioso. Entonces uno dice, mira vos, ¿cuándo te voy a ver? Ah, mira, la otra semana vos, primero Dios, dice uno. Y utilizamos una de palabras, de comentarios que tienen que ver con Dios, pero que en la realidad solo son parte de nuestra manera de hablar. Chapina, nuestra manera de hablar aquí en Latinoamérica, utilizamos ese tipo de palabras que se han incorporado a una cultura, a una forma natural de hablar. Inclusive ya en los últimos años hemos oído mucho la frase que casi no se oía antes, pero ahora es ya más común, ¿verdad? Que Dios te bendiga, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, bueno, pues que gracias por todo lo que has hecho, que Dios te bendiga, y se convierte, ya se ha venido a convertir esa frase muy común, al punto que todo el mundo lo dice, ¿verdad? Entonces, realmente es el tiempo donde debemos dejar de creer en Dios. ¿Por qué? Porque la gente se le pregunta, ¿verdad? A uno cuando entra a una institución, cuando entra uno a un trabajo, le preguntan, ¿verdad?, qué tipo de religión tiene. Y a veces cuando uno está en la clase, ¿verdad?, con algún maestro te pregunta, bueno, ¿cuántos los que están aquí creen en Dios? Y pues todos levantamos la mano y todos decimos que creemos en Dios. Porque se ha vuelto ya parte normal, parte común de poder expresarnos diciendo, bueno, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Y vemos a alguien que diga, bueno, yo no creo en Dios, lo vemos como un animal raro, ¿verdad? Y como un demonio, y decimos, wow, este no cree en Dios, porque aquí todos creemos en Dios. Sin embargo, existe realmente, yo quiero hoy confrontar esta frase, creer en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? Porque hoy día estamos siendo confrontados por las diferentes dificultades, los grandes desafíos se nos están presentando. Desafíos, principalmente el más común o el desafío más grande, que es la salud.
Hoy por hoy estamos viendo, nos estamos despidiendo de seres queridos y nos estamos confrontando con una situación de decir, bueno, salgo a la calle o no salgo, y andamos con un pánico y andamos con una psicosis, y hemos sido confrontados por medio de la pandemia que es muy conocido de todos, y eso comienza en nuestras vidas como que a afectarnos, y empezamos a caer en diferentes situaciones. Por ejemplo, empezamos a caer en tristeza, depresión, y todas las cosas que están viniendo a nuestras vidas están afectando tremendamente nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, e inclusive, ¿verdad? Hay muchos que han estado perdiendo el control en su carácter, y teniendo problemas familiares con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, debido al estrés que se vive, porque estamos viviendo un tiempo bastante difícil. Y aunque no pareciera, pero hay mucha gente actualmente que está pasándola muy mal emocionalmente, a raíz de todo lo que se ha venido en este año 20, pues, ¿verdad? Que nadie nos imaginábamos cómo iba a presentarse, ¿verdad? Y sin embargo, todo esto ha venido a confrontarnos, en donde la fe, esa fe entre comillas que hemos dicho profesar, esas palabras que hemos dicho, es que yo creo en Dios, que yo confío en Dios, es que primero Dios, todo ese tipo de fe que hemos tenido ha tenido que ser confrontada, y muchas veces no ha sido suficiente para enfrentar lo que se nos ha venido, se nos ha acontecido. Entonces, ¿qué tipo de fe es la que tú tienes? Tú que estás hoy conectado con nosotros, me gustaría que pudieras comentar algo, y si alguien me pudiera ayudar, ¿cuáles son las frases coloquiales que manejamos tenemos personas que nos están apoyando de otros países, y quisiera que pudieran compartir conmigo este tema, y me pudieran escribir, ¿verdad? Y digamos, ¿cuáles son las frases coloquiales que se utilizan en nuestros países latinos, ¿verdad? Que las hemos utilizado como parte religiosa de una fe, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, yo me persino porque si me persino, eso ya es parte de una costumbre. Vemos a los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que antes de entrar al campo se persinan, ¿verdad? O cuando salen del campo, bueno, ¿por qué lo hacen? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lo hacen? Hay gente que viene y cuando tiene su vehículo, ¿verdad? Y deja su vehículo, hace la señal de la cruz frente a su vehículo para que, bueno, no sé, para que tal vez tenga protección. En fin, hay cuantas actividades religiosas que hacemos pensando que nosotros creemos en Dios y que nosotros podemos venir y con eso es suficiente. Sin embargo, que cuando somos confrontados por el problema y la dificultad, sucede algo, y es que la fe ya no nos da para más, porque cuando somos confrontados, hubo un hombre que dice, nos cuenta la historia bíblica, que hubo un hombre que un día fue confrontado, llamado Pedro. Y dice que a él le dijeron, mira, vos andabas con ese grupo de cristianos locos, ¿verdad? Esos creyentes. Y él dijo, no, yo no andaba con ellos, yo solamente era, yo ni los conozco, no, a este ni lo conozco. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros sepamos que cuando vienen los conflictos, tendemos a ver si realmente la fe nos es suficiente para enfrentar los problemas. Hablaba también, hay otro problema muy fuerte hoy día, que es la escasez, es el problema económico, que mucha gente está pasando, falta de empleo, que está pasando recorte de sueldos, que está pasando situaciones económicas muy difíciles. Y entonces encontramos que la fe no nos está dando para sostenernos en estos momentos difíciles, al punto que nos afligimos, nos deprimimos, nos enojamos, porque y decimos, ¿cómo no quieres que esté así? ¿Cómo quieres que enfrente esto sin mira la situación tan difícil? Y a veces caemos en depresión,
¿Cuántas personas están hoy pasando depresión? ¿Cuántas personas están pasando ansiedad a causa de lo que se vive hoy? Pero, ¿qué pasa? ¿Y no su fe y no confía en Dios? Lo que pasa es que nuestra creencia nos enseña a tener un nivel de fe demasiado superficial, un nivel de fe demasiado impersonal, que cuando viene la prueba, en ese momento, ya no es una fe que te sostiene para poder enfrentar las circunstancias. Es una fe que te abandona y entonces es donde tú te afectas y te sientes deprimido, triste, porque tu fe no ha logrado cubrir la expectativa y cubrir la necesidad que tú tienes y que estás pasando. A veces creemos, pero creemos a un nivel. De hecho, entonces que podríamos sacar una pequeña conclusión y es que todas las personas creen, pues. Hay un porcentaje altísimo que todo el mundo cree en Dios, todo el mundo se santigua, todo el mundo proclama yo confío en Dios, yo creo en Dios. Sin embargo, esa fe no le alcanza para enfrentar las situaciones. Hoy quiero hablarte yo de que debes dejar de creer en Dios. Debes dejar de creer en esa religiosidad donde tú estuviste hasta el día de hoy. Una religiosidad. Me recuerdo que aún de pequeño a mí me enseñaron a creer en Dios, a creer en Dios. Y me enseñaron a que había un Dios al cual había que repetirle unas oraciones. Y sin embargo, eso no era suficiente para mí. Y yo comienzo una búsqueda de Dios. Me recuerdo que una vez me hincaron y me llevaron a un lugar y me dijeron, mira, ahí está Dios. Y yo dije, yo un niño de 4 años, allá lejos me recuerdo, no hace mucho, porque algunos van a decir, bueno, y todavía se acuerda. ¿Cómo puedes tú venir y decir, ahí está Dios? Y me dijeron, ahí está Dios. Y tienes que repetir unas palabras. Y me recuerdo que alguien me dijo, si quieres dormir bien, repite una oración para que puedas dormir bien. Me recuerdo que eso me dejó a mí como que traumado porque me decía, o sea, yo no podía dormir sin antes no repetir una oración. Y me recuerdo que yo repetía ciertas palabras antes de dormir y era algo que yo lo tenía que hacer porque si yo no lo hacía, yo tenía un temor de que no iba a dormir bien. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que no puede dormir si no deja la luz prendida, pero también sé que hay gente que tiene una Biblia al lado de su cama abierta porque dice, bueno, es como una especie de amuleto, ¿ah? Y dice, ay no, para que no me pase nada, dejo la Biblia abierta. Claro, hay casos extremos de gente que cree en Dios, que le dicen, mire, usted tiene que hacer ciertas cosas para que no le pase nada o cargar ciertos amuletos. Hoy esa fe no nos está alcanzando para enfrentar las situaciones que hoy vivimos. Esa fe no nos está llevando a nada. Al contrario, estamos cayendo en depresión, en enojo, estamos cayendo en nuestro carácter, se nos está arruinando y estamos resultando tan hirientes en nuestro hogar, porque ¿dónde se quedó la fe y la confianza? Y por generaciones nos han enseñado a creer en Dios, pero nunca nos llevaron a conocer a Dios y nunca experimentamos un encuentro real y verdadero con Dios.
Y me recuerdo entonces que cuando a mí me dijeron de niño, ahí está Dios, yo dije, bueno, ahí está Dios, ¿verdad? Y estoy con Dios una vez cada semana. Y si quiero ir a ver a Dios, ya sé dónde está, ¿verdad? Y si quiero hacer cosas malas, pues puedo hacerlas porque Dios no me está viendo, Él está allá. Entonces, creer en Dios se convirtió en algo ya cultural. Hoy estamos tratando el tema, deja de creer en Dios. Para los que se están conectando, bienvenidos, todos los que están participando con sus comentarios. Porque es importante reconocer que es por generaciones que se nos han dado enseñanzas. Imagínate, este año ha sido tan especial que las iglesias se cerraron. Bueno, y si alguien creía que Dios estaba ahí en la iglesia, hoy se quedó sin ver a Dios porque las iglesias están cerradas. Imagínate eso. Porque Dios se quedó allá en la iglesia. Y muchos creen y andan manejando su vida creyendo que Dios está solo allá en la iglesia. Y que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Porque Dios está en la iglesia. Y así creen muchos. Entonces hoy nos fregamos todos, porque como no hay apertura de locales, entonces Dios, no podemos ir a ver a Dios porque allá está en la iglesia. Porque creemos en un Dios que nos enseñaron tradicionalmente. Y nos damos cuenta que nos enfrentamos a situaciones difíciles. Y óyeme, aquí yo no estoy hablando específicamente de un grupo, sino que estamos hablando de una cultura donde todos caemos a ser religiosos. Le decía yo a alguien, mira, no te vi en el servicio, en la reunión cristiana, no te vi. Ah, tranquilo, no se preocupe porque hay más domingos y no llegué este domingo, llegó el otro. Y yo digo, ¿qué tipo de fe tienen las personas? ¿Que podemos manipular a Dios? ¿Será que podemos chantajear a Dios? ¿Será que podemos nosotros engañar a Dios, por ejemplo? Hay una historia en la Biblia de una mujer que se casa con un príncipe llamado Isaac, y esta mujer dice que se llevó sus dioses, se los llevó, y cuando los andaban buscando los dioses, ella los escondió y se sentó sobre ellos. Entonces no podían encontrar los dioses de esta mujer porque ella se sentó sobre ellos. Y todo el mundo andaba buscándolos y nadie los encontró. Y ahí se los robó los dioses. Los dioses que ella creía se los llevó, ¿verdad? Hay otra historia interesante en la Biblia de que había un pueblo que era tan religioso, que tenía tantos dioses, que dice que ellos dijeron, bueno, vamos a crear una imagen de un dios que no lo conocemos, pero le vamos a poner ahí al Dios no conocido. Porque ellos eran pero tan religiosos que dijeron, por si se nos escapa un Dios, ahí vamos a ponerle su altar. Ahí fue donde aprovecha un hombre llamado Pablo a hablarles del único Dios verdadero. Y le digo, miren, vengo a hablarles de este Dios que no lo conocen, se los vengo a enseñar. El día de hoy estamos hablando que debemos dejar de creer en Dios y comenzar a creerle a Dios. Y comenzar a cambiar nuestro nivel de fe de un nivel religioso a un nivel de intimidad y de conocer a Dios. Vamos a poner un pequeño ejemplo en Hechos, capítulo número 9. Hay una historia, un relato
de un hombre que dice que él pensaba que lo que hacía era bueno. Él era un hombre muy religioso. Y en Hechos capítulo 9, la historia nos habla de un hombre que, Hechos 9, si quieres lo buscas o solo escúchalo, yo te lo leo. Hechos 9 nos dice que este hombre se llamaba Saulo y que él respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote, oye bien, y le pidió cartas para entrar a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de esta religión, los trajese presos a Jerusalén. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? O sea, oye una voz, algo sobrenatural, y él confundido dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, este hombre creía que lo que hacía era correcto. Él tenía una fe en Dios y cuando él llevaba presos a las personas, las llevaba presas, él creía que le estaba haciendo un servicio a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos confundimos pensando en que nuestra fe es tan impersonal? No es una fe basada en una experiencia personal, sino que es una fe enseñada, una fe tradicional. Es una fe que te la contaron, ya no es una fe personal. En este caso de este hombre que andaba matando, encarcelando y matando a los cristianos de la época, necesitó de un encuentro personal con Jesucristo. Y ahí experimenta un shock en su vida y se da cuenta que realmente él andaba equivocado totalmente con lo que hacía. La historia nos cuenta, y tú lo puedes estudiar, que este hombre se convierte en un siervo de Dios. Y que Dios lo utiliza a este hombre para hacer el resto por si no lo sabías, él fue el que escribió muchas de las cartas que hoy las tenemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que fue reconocido como el canon bíblico, las cartas de este hombre que andaba equivocadamente haciendo cosas según su fe en Dios. Pero tenía una fe en Dios, pero no había conocido a Dios. Bueno, aquí se nos viene ya otro concepto. A veces la religiosidad y la fe cultural no nos permite conocer al verdadero Dios. A veces lo que nos han enseñado, nos han modelado, no nos permite encontrarnos con Dios. Entonces, aquí ya vemos un punto importante. ¿Podremos tener un encuentro con Dios personal? Pues aquí lo podemos encontrar. ¿Puedes tú llegar a conocer a Dios a nivel personal? Claro que sí. Y en ese momento, cuando tú conoces a un Dios a título personal, nuestra fe cambia radicalmente. Cuando uno conoce a ese Dios a título personal. Y a veces necesitamos tener experiencias para que nosotros conozcamos y dejemos de creer en Dios y comencemos a creerle a Dios, que es algo abismalmente diferente. Es algo totalmente distinto creerle a Dios. Creerle a lo que Él dice, creerle a lo que Él nos enseña, creerle a lo que Él nos habla. Me recuerdo que por muchos años yo padecí de una enfermedad de jovencito, de adolescente, de joven, hasta que un día en una reunión, unas personas que tenían un don especial de hacer milagros de sanidad, personas
ya mayores, no se me olvidan, eran unos ancianos ya, y ellos eran americanos y rentaron un hotel, y yo no me acuerdo quién fue quien me llevó, y yo estaba yo ahí sentado hasta de último, cuando escucho bueno, empezamos a orar, y en ese momento dice el ancianito, dice, aquí hay un joven que está vestido de pantalón color negro y camisa amarilla, que ha estado padeciendo de una enfermedad de asma. Y dice él, dice Dios que hoy lo sana. Y yo estaba ahí medio distraído, y eso me pongo a ver y digo yo tengo pantalón negro, camisa amarilla, y soy yo. Y nomás logro entender que esa palabra me la estaban dirigiendo a mí. Experimento un fuego que cae sobre mi vida, un calor inexplicable. Quiera llamarle usted emoción, quiera llamarle usted eh, eh, un aspecto humano, como usted lo quiera nombrar, pero yo le voy a decir algo. Desde ahí dejé de padecer de asma. Y esa experiencia personal, parecida a la de Pablo, ¿va? ¿Y quién eres? Le dije, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y aquel dice, no, pero si yo pensaba que estaba agradando a Dios con lo que hacía. Y andaba totalmente por los lados. Después de esa experiencia personal de Saulo, hasta el nombre le cambia, su vida le cambia. Las personas dejan de ser las mismas cuando tienen un encuentro con Dios. Las personas dejan de ser las mismas cuando conocen a título personal. Hoy vemos a muchos que sus padres los llevaban de chiquitos a la iglesia. Por cierto, yo tengo hijos que nunca los he forzado para ir a la iglesia. Inclusive ni los he forzado para utilizar ciertas vestimentas y decir, ustedes se tienen que vestir así, porque no se trata de que yo los force, sino de que ellos tengan su propia experiencia personal con Dios, para que dejen de creer en Dios y decir, sí, bueno, dicen que existe Dios, por ahí anda, sino que experimenten a Dios y que ellos puedan, ¿verdad? Como dice el hermano, como dice el hermano Arjona, ¿verdad? Su experiencia religiosa, dice, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Que tú puedas conocer y entonces ya no solo crees en Dios, sino sucede algo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dice que este hombre cuando se encuentra con el Señor, dice en el versículo 5, el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mira, estas palabras son fundamentales. No sé si alguno me está viendo hoy, está en esta transmisión y dirá, mire, la verdad, yo nunca he sentido a Dios, por ejemplo, yo nunca he experimentado a Dios, o yo nunca le he sentido, o yo nunca me han hablado de Dios, pero yo no he tenido. Pues mira, esta plática es para ti, porque es fundamental, es muy importante que nosotros podamos levantarnos, que nosotros podamos cambiar en nuestra vida y tener un encuentro. Y generalmente cuando nos encontramos con diversas situaciones, diversas o diversos problemas, es una gran oportunidad para conocer a Dios. Cuando venimos por ejemplo, ya habíamos probado, me recuerdo el caso de mi papá, él había probado una cantidad de formas, de fórmulas para dejar de beber y nunca lo pudo hacer, nunca pudo dejar de beber. Hasta un día que tuvo un encuentro con el Dios vivo y real y verdadero. Entonces, muchas personas necesitan una situación que los presione, que los confronte para conocer a Dios. Si tú estás pasando un momento difícil, esta es una gran oportunidad para que tú puedas conocer al Dios grande. Y mira, y empezar a entablar una relación
Dice que este hombre le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, mira, muy listo este Saulo, porque inmediatamente le dice, wow, ¿qué quieres que yo haga? Y comienza una interactividad. Y mire, lo interesante es que el Señor le habla, le responde. Dios nos quiere hablar. Mira, Dios no solo quiere solucionarte problemas, sino Dios quiere que le conozcas y que dejes de creer en Él, sino comiences a creerle a Él. Porque mira, el primer desafío que le da Dios a Saulo fue que comience a creerle a Él, a lo que Él le iba a decir. No a la tradición, no a todo el cúmulo de conceptos que él tenía antes. Si tú lees, y te animo a que investigues, Saulo era un hombre muy religioso, estudioso de las escrituras. Era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero era un conocimiento ¿qué? Era un conocimiento de tipo teórico. ¿Cuántas personas hoy viven sus vidas con conocimiento teórico de la Biblia y no están experimentando al Dios vivo y real? ¿Cuántas personas todavía no han logrado encontrarse con un Dios? Este Dios habla y es hora de que nosotros aprendamos a oírlo y a obedecerlo. Y Dios le dice, bueno, él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le contesta. Y le dice Dios, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es un Dios que da instrucciones. Es un Dios que nos dirige. Y es posible que Dios te ha hablado, pero tú no has entendido que es Dios el que te está hablando. Porque solo crees en Dios, pero no le crees a Dios. Porque sabes una cosa, Hebreos 1:1 nos dice que Dios ha hablado siempre, siempre ha hablado de muchas veces, dice, y de muchas maneras. Y es posible que Dios te esté hablando, pero tú no te has dado cuenta que Dios te ha estado hablando. Es posible que el Señor te ha estado hablando a través de sueños, a través de diferentes visiones, a través de experiencias, y tú no has entendido que es Dios el que te está hablando. Este es un tema muy especial. Deja de creer en Dios y comienza a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Porque Dios quiere llevarte a tener una vida diferente, pero Él quiere guiarte. Entonces vemos otro ejemplo en Lucas 19. Encontramos otro ejemplo. Jesucristo se encuentra con un hombre y su nombre es Zaqueo. Y dice que Zaqueo era un hombre con mucho dinero porque él era un recaudador de impuestos y él manejaba plata. Sin embargo, Zaqueo dice que él tenía en él había según el relato del doctor Lucas, lo describe a Zaqueo como un hombre con una necesidad de conocer a Dios, porque dice que él había oído hablar de Jesús y dice que él se subió a un árbol, ya que no podía verlo, no podía conocerlo, y dice que él se sube a un árbol. Jesús pasa por ahí frente a él y le dice Jesús, yo me voy a ir a tu casa, bájate de ahí. Jesús conoció, entendió el vacío, la necesidad que tenía este hombre. ¿Y qué hace? Se va a su casa. Y cuando leemos la historia, dice que convive un tiempo con él, unos días ahí. Y cuando al final dice que experimenta un cambio en su vida. Y Zaqueo dice, su problema era financiero, su problema era la plata. Este hombre era un hombre que era realmente un hombre
que engañaba, que defraudaba a otros. Y dice, no, dice, se pone de pie y dice, sí, Señor, hoy quiero hacer una declaración. Y dice, mira, voy a repartir dinero a los pobres. Y le he fallado a muchos y se los voy a devolver. Entonces Jesús dice, hoy vino la salvación a esta casa. Zaqueo, cuando conoce al Jesús que vino a cambiar este mundo, su vida cambia y deja de ser este hombre el mismo. ¿Sabes una cosa? La plata no llena. Hay gente que dice, si yo tuviera más plata, fuera más feliz. Y eso no es cierto. Hay muchas personas que dicen, no, si yo tuviera más dinero, yo lograría hacer tantas cosas, yo sería feliz. Y muchos andamos buscando plata. Pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es conocer a Dios, encontrarnos con Dios y comenzar a cambiar nuestra fe, una fe religiosa y convertirnos en una fe, tener una fe diferente, una fe donde tú aprendes a oír a Dios. Yo te estoy desafiando en esta noche y qué bueno que tenemos muchos que nos están, que están compartiendo esta transmisión, que se han unido a esta transmisión. Y en esta transmisión hoy yo quiero desafiarte para que conozcas a Dios. Y tú dirás, mire, yo he sido cristiano por mucho tiempo. Es más, ese es otro tema que vamos a platicar un día de estos, acerca de la famosa palabrita cristiano, ¿verdad? Porque nuestro nombre no es cristiano, sino nuestro nombre es discípulos. Pero este es otro tema que un día esto vamos a compartir. Porque hoy, ¿sabes una cosa? Le decimos cristiano a cualquiera. Cristiano, mire usted, se me cruzó un cristiano y por poco lo atropello, dice. Porque la palabra cristiano lo decimos. Entonces, hoy utilizamos términos religiosos. Y dice, mira, que después de que Zaqueo conoce a Jesús, su vida le cambia. Quiere decir que las personas que solo tienen religión nunca van a cambiar. Tú quieres cambiar tu vida. Es que mira, cambiar eso es la cosa más difícil. Otro hombre no puede cambiar a otro hombre. Si tú estás queriendo cambiar a tu esposa, déjame decirte que te has metido en una empresa fallida, pues. Porque no podemos cambiar a nadie. Es que yo quiero cambiar a mi esposo. Tú no lo puedes cambiar. Solo Dios es el único que puede transformar las vidas de las personas. Entonces viene y Zaqueo cambia, su vida cambia totalmente. Y en Lucas 19 encontramos cómo Zaqueo se convierte, después de ser un hombre tacaño, miserable, un hombre avaro, que había amasado una gran fortuna, se convierte en un hombre generoso y deja de tener a las finanzas, al dinero como su Dios, y comienza a regalar plata. Mire, eso solo Dios lo hace. Solo Dios cambia a las personas cuando se encuentran con Él. Y y yo no dudo que fue el Señor el que le habló y le dijo, tienes que dar, tienes que compartir, ese dinero que tienes no es tuyo, compártelo, tenés dinero que hay que darlo. Y entonces él dijo, no, tengo que hacerlo. O sea, cuando dejas de creer en Dios y comienzas a creerle a Dios, en ese momento empiezas a experimentar cosas grandes. Jesús dijo, hoy vino la salvación a esta casa. La salvación llegó cuando se encuentra con Jesús, el Dios hecho hombre, que vino a enseñarnos el camino a la vida eterna. En Mateo capítulo número 15, Jesús les da una palabra muy fuerte y a los religiosos. Mire, si algo es importante reconocer, que Jesús les dio duro de frente. Él fue directo a la espinilla a los religiosos de su época. Y dice en Mateo 15 y verso número... lo podemos leer. Bueno, son varios versículos, pero leámoslo de Mateo 15. Y desde el verso 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Estamos hablando que Jesús se enfrentó
a la crema nata de la religión, a los religiosos, a los que dirigían la religiosidad de la época. Y dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, dice. O sea, le están tirando a Jesús, están señalando que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Entonces dice, verso número 3, dice, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, de aquello con que pueda ayudarte. O sea, el Señor le estaba explicando y diciéndole, miren, ustedes quieren cumplir ciertos requisitos o ciertos reglamentos, pero descuidan a sus padres. Y sabes una cosa, cuando alguien no conoce a Dios, vive engañado y comete errores. Por ejemplo, entonces ahí el Señor les estaba abriendo sus ojos, diciéndoles, miren, dejen de preocuparse si aquellos se lavan las manos o no, sino preocúpense y enseñen lo que es real y verdadero, que es honrar a los padres, por ejemplo, algo tan importante. Mire, la persona que no tiene a Dios en su vida, la persona que no tiene a Cristo en su vida, que no se ha encontrado con Dios, vive engañado. Y no sabe diferenciar entre lo que es más importante. Yo quiero explicarte esto que muchos no saben diferenciar. Por ejemplo, hoy por hoy hay gente religiosa, como el de aquel chiste, ¿verdad? De los hijos que se fueron a vivir a la iglesia porque le dijeron a su papá, solo aquí hablas bonito, ¿verdad? Por eso nos venimos a vivir aquí a la iglesia. Porque hay gente que no ha entendido lo que es más importante, que es la familia. Hemos dicho acá, el primer ministerio es nuestra casa. Y Jesús les dice, mire, lo más importante es que tú puedas cuidar tu familia, le dice. Y no estén preocupándose porque si se lavan las manos. No, es que la gente que solo cree en Dios sigue, dice ahí, tradiciones. La tradición de los ancianos, dice. En el verso 6 dice, y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, creer en Dios, entonces, voy concluyendo ya. Creer en Dios significa dejar las tradiciones. Creer en Dios significa empezar a creerle a Dios, significa oír su palabra y hacer lo que la palabra dice. Comienza con un encuentro con Dios. En esta noche es importante que tú, ahí en lo que estás en tu hogar, te encuentres con Dios. Dios está ahí contigo y le hables y que estés dispuesto a hacer lo que Él te diga. Si Él te dice que estás fallando porque no estás honrando a tus padres, es hora que hagas un cambio, que obedezcas a Dios, que le creas a Dios. Si tú eres alguien que no estás apoyando a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, estás descuidando tu hogar, Dios te está hablando, es hora que hagas un cambio y comiences a creerle a Dios. Pastor, ¿cómo hago? Empieza a leer las escrituras, pero no tradicionalmente, sino lee la palabra y deja que Dios te hable y dile, Señor, habla mi vida. Comienza a ser enseñado por un tutor, un maestro, un pastor. Déjate enseñar por Dios, porque Dios puso a esa persona para que te enseñe y tú puedas obedecer. Si un pastor, si un líder cristiano te da una palabra, obedécela, créela. Eso es creerle a Dios. Termino con este pasaje tan maravilloso de la pesca milagrosa que se encuentra en Juan. Dice que Jesús le dijo a Pedro, tira la red. Y Pedro le dice, no, mira maestro,
yo soy el pescador, yo sé de esto. Yo soy el pescador, yo soy el que, no te metas en mi empresa, pues. O varias veces me lo han dicho a mí. Mire, pastor, no se meta en mi vida, le dicen a uno. Cuando uno le dice, mira, he visto que estás tratando mal a tu esposa, es hora que cambies. Dice, no, pastor, no se meta ni en mi empresa ni en mi familia, dicen muchos. Pero viene el Señor y le dice a Pedro, mira, tira la red. Y Pedro viene y le dice, estoy parafraseando, interpretando, haciendo una interpretación. Pedro le dice, mira, Señor, está bonito lo que estás hablando, pero no te metas en mi negocio. Hay personas que no quieren que Dios se meta en sus finanzas, pues. Y Jesús le dice, tira la red. Y algo pasa en la vida de Pedro. Y es que se encuentra con el Dios poderoso, milagroso. Pero hay un requisito, creerle a lo que Él te dice. Ya no era de creer en Dios, ya no era de irse a sentar ahí a oír la palabra, sino era hacer lo que Él te diga. Las personas que aprenden a oír a Dios y le creen a Él son las personas que se salen del montón y comienzan a ver milagros. Ahora, si lo quieres anotar, las personas que le creen a Dios ven milagros. Las personas que solo creen en Dios no ven nada. Se aburren, se duermen en la iglesia. Se cambian de iglesia en iglesia, andan cambiándose de iglesia porque no le creen a Dios, sino andan solamente creyendo en Dios y creen que Dios se puede manipular. Es que tú no puedes, por ejemplo, cambiarte de iglesia solo porque sí, porque tuviste un problema. No, tú tienes que orar y preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que me cambie? Porque si no, perdóname, pero vas a ir a tronar a otro lado. No, y puedes me puedes sacar muchas excusas, excusarte de mucha gente y decir, no, aquí no hay amor, aquí no hay palabra, aquí no hay presencia, aquí el pastor, aquí, allá. Tú puedes venir y tener excusas para cambiarte de iglesia, pero no es, tú tienes que aprender a creerle a Dios y dejarte guiar por Dios y no por las tradiciones, lo que estamos hablando. Hay tradición. Entonces, mira, el Espíritu Santo está hablándote hoy. Tú tienes que aprender a ser guiado por el Señor. Tú tienes que aprender. Entonces viene Pedro y deja de ser el creyente, el hombre que creía en Dios. Y pasa a otro nivel más alto y dice, bueno, Señor, en tu palabra echaré la red. Voy a obedecerte. Si tú dices, pastor, ¿cómo puedo yo vivir una vida excitante de milagros? Yo escribí ahí, ¿verdad? Aprende a vivir una vida sorprendente. Así como el sorprendente hombre araña. ¿Quieres vivir una vida sorprendente, una vida emocionante, pues? No una vida religiosa aburrida. ¿Quieres vivir una vida sorprendente? Hazle caso a Dios. Obedece a Dios, créele a Dios, no solamente cree en Dios, sino créele a Dios. Cuando Él te hable algo, hazlo. No tengas miedo, sé valiente en creerle a Dios. Dice Pedro, entonces mire, pues estamos analizando a Pedro y dice, no, en mi empresa de pesca no te metas porque el que sabe soy yo. ¿Cuántas veces Dios te ha querido hablar y guiar en tus negocios? Y no has querido. No has querido dejar que Él te guíe. Y tú dices, no, Dios no dejo que Dios se meta. Pues, muchos no. Y hay gente que dice, no, mi carro es de Dios. Dice, por favor, oren por mí. Cuando los compran, ¿verdad? Ponen su carro en las manos de Dios. A mí me da risa. Y a mí al final yo oro por la gente, ¿verdad? De que quieren que uno ore por su carro, ¿verdad? Perdóneme, pero Dios va a proteger tu carro si tú lo usas para Él. Pero si tú lo usas para cosas malas, no va a cuidarlo, pues. Si tú no buscas de Dios, no lo usas para bien. O sea, igual tu empresa, ore por el negocio, pero si tu negocio
Mira, mucha gente por el negocio se ha divorciado, imagínate. Mucha gente que por la plata, eso es otro tema. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tocamos el tema de las finanzas? La gente se asusta y ya no quiere ir a la iglesia. Dice, ay, no, ese pastor solo habla de dinero y solo habla de ofrendas y de que tenemos que dar diezmos y cosas. Y dice, no, con mi dinero no se metan. Pero el que conoce a Dios, deja que Dios le hable, lo guíe. Y a veces Dios te va a hablar que te despojes, que des, que entregues, que bendigas. Por supuesto, hay una fórmula secreta de la prosperidad, que es el que diezma, prospera. Y eso es algo que nadie lo puede negar. Y todos los que diezman son gente fiel que están diezmando porque Dios los ha prosperado. Pero cuando aprendes a oír a Dios y a serle fiel a dar, por ejemplo. Entonces Pedro le dice, mira, en mi negocio no te metas. Y Jesús le dice, no hombre, tira la red. Y al fin viene Pedro y cambia su estatus de fe, de creer en Dios, y pasa a decir, voy a creerle a Dios. Se desata un milagro para su vida. Es tiempo de en estos tiempos ya no hay que creer en Dios solamente, hay que creerle a Dios. Qué bueno por los que se han conectado hoy. Es el tiempo de renunciar a las tradiciones. Es que urge que se abra la iglesia, urge que estemos de nuevo en la iglesia. Mire, muchos me han dicho, ay, cómo extraño la iglesia, y ni siquiera se conectan. Y créanme, a mí solo risa me da eso, ¿verdad? Muchos que me han dicho, mire, yo extraño la iglesia, y cuando estaba en la iglesia no iban. Ese es el chiste es el mejor chiste de la época, ustedes. De aquellos que escriben que cómo extrañan el local de la iglesia y no iban. Ese es el mejor chiste de la época. Es que no depende si abrimos la iglesia, el local o no lo abrimos. Porque vas a ir a la iglesia tradicionalmente. Yo creo que es el momento de dejar de creer en Dios y que empezar a creerle, a hacer cosas. Vamos a seguir hablando de este tema. Dios los bendiga a todos hoy. Vamos a tener un tiempo para orar. Quiero orar. Y si Dios ha hablado a tu vida hoy, que no lo dudo, ese es el momento para hablar con Él y decirle, mira Señor, quiero dejar el nivel de creer en Dios y pasar a otro nivel. Quiero dejar de ser esa persona con una fe tan débil y comenzar a vivir una vida sorprendente, donde Dios te sorprende y Dios te empuja a hacer cosas, donde Dios te lleva a hacer cosas ridículas, inexplicables. Me ha pasado que preparo un tema para predicar y viene el Señor y me dice, no, no hables de eso. Lo peor de todo es que el Señor es tan lindo que a veces me lo dice ya cuando estoy listo para predicar. Ya ha llegado el tiempo. Y entonces agarro otros temas y los doy. Me pasó hace poco, hice una transmisión que me cambió el tema. Y terminé hablando de otra cosa que no lo había preparado. Y créanme que eso es bien difícil porque no tienes muchas referencias. Entonces, di el tema, ¿verdad? Entonces, luego me voy a hacer una visita y llego a visitar a una familia en su empresa y me dicen, mire, pastor, estaba pasando, me dice la hermana, la dueña de la empresa, me dice, mire, estaba pasando la peor de mis crisis. Estaba tan mal. Pero ¿sabe una cosa? Me conecto al mensaje de esa mañana y yo le digo, ¿qué mañana fue? Y me dice, el tema que usted dio cuando habló de las aguas y que Jesús en las aguas. Y yo me recuerdo, sí, digo yo dentro de mí, ay, fue el tema que no preparé, sino fue el tema que Dios me dijo. Y me dice, mire, pastor, después de esa palabra, yo estaba libre, estaba tan mal, Dios me habló tanto a través de esa palabra, que ese día yo terminé bien,
al día siguiente veo el día lunes un milagro en mi negocio y me doy cuenta que Dios me había hablado. Y yo digo dentro de mí, santo Dios, no permitas que yo caiga a ser un pastor religioso ni un pastor tradicionalista, sino siempre yo quiero dar la palabra que tú quieres para tu pueblo. Y no creo que hoy Dios no haya hablado. Yo creo que Dios te ha hablado hoy. Si Dios ha hablado a tu vida, escríbelo como los que están haciendo varios. Escríbenos, coméntalo y dile a Dios, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Mira, esta va a ser la oración. Y Dios te va a empezar a hablar y te va a sorprender y vas a ver cosas grandes, como lo ha hecho con nuestras vidas, cuando seguimos sus instrucciones. Comienza a creerle a Dios, a su palabra. Comienza a hacer lo que Dios te pida que haga. Tú dices, pero es que yo no puedo oír a Dios, es que me cuesta. Pues llámanos, escríbenos, te vamos a explicar cómo puedes oír a Dios, cómo puedes ser sensible para Dios. Esos son otros temas, esos son otros 20 pesos. Vamos a orar hoy. Padre bueno, te damos gracias. Te agradecemos este momento donde podemos compartir con una maravillosa audiencia. Han estado escribiendo desde otros países, se han conectado. Hoy bendigo la vida de todos los que están conectados y los que van a ver en diferido esta palabra. Señor, queremos dejar esa fe de tradición que nos enseñaron y pasar a otro nivel de fe, Señor. Ya no queremos tener una fe tan débil, una fe tan superficial, Padre. Ayúdanos. Hoy oro por todos los que están acá conectados, que yo sé que tus designios y tu poder, tu propósito los ha unido a esta transmisión, para que dejen de creer en Dios y comienzan a creerle a Dios. Señor, oro por los que están hoy recibiendo esta palabra, para que aquellos que nunca han visto milagros, Señor, que entren a la dimensión de lo sobrenatural, a la dimensión de los milagros, donde tú los sorprendas, Señor. Oro para que tú puedas guiar, hablarle, que haya, Señor, que puedan oír tu voz. Señor, hoy oramos como oró Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy oramos para decirte, Señor, ¿qué quieres que hagamos en respecto a la salud de mi casa, respecto a las finanzas, respecto a mi relación familiar, respecto a mis problemas, Señor, respecto a mi tristeza? ¿Qué quieres que yo haga? Respecto a este problema de soledad que tengo, respecto a este problema de ansiedad que tengo, Señor, dime qué quieres que yo haga, que te voy a creer y voy a hacer lo que me digas. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos muchos que necesitamos encontrarnos con el Dios verdadero, el Dios real, el Dios creador del cielo y la tierra, pero no el Dios que está tan lejos, sino el Dios que está ahí en mi cuarto, allí en mi oficina, allí el Dios que está ahí en mi vehículo, el Dios que está conmigo. Quiero aprender a creerle a Dios. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy desato la presencia de Dios en tu habitación para que sientas en la presencia del Rey de Reyes ahí en tu casa. Hoy en este momento activo la presencia de Dios. El Espíritu Santo toca tu corazón. Si deseas llorar, pues no tengas temor, desahógate, porque no es emoción, es Dios el que está tocando tu vida allí en tu casa, allí en tu habitación. Dios quiere hacer milagros. Déjame decirte, Dios se muere por hacer milagros. Dios anhela manifestarse en tu vida. Dios quiere, ese Dios sobrenatural, quiere hacer cosas grandes, pero no ha podido porque no le has creído. Pero hoy dile, Señor, voy a creerte, voy a creer, hacer lo que tú me pidas, lo voy a hacer para ver tu gloria. Gracias, Señor, hoy en el nombre de Jesús. El enfermo se sana. El enfermo se sana. Hoy el que está en escasez recibe nuevas oportunidades de trabajo. Ahí donde estás, créele con todo tu corazón a Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga.
Gracias por estar siguiéndonos. Dele like a nuestra página, a las notificaciones de nuestras transmisiones. Dale like o dale un clic ahí para que tú puedas conectarte y de esta manera tú puedas seguir recibiendo instrucciones de Dios. Que el Señor te bendiga. Adelante, en el nombre de Jesús. Sigue siendo bendecido. Sigue adelante. Sigue tomado de la mano de Él, siendo guiado por Él. Les anunciamos que pronto estaremos abriendo nuestro local. Les anunciamos que pronto estaremos haciendo reuniones específicas con grupos específicos. Pronto estaremos abriendo nuestro local acá. Dios es fiel, Quetzaltenango, en la 23 Avenida está nuestra sede donde tú vas a poder llegar. Ya cuando empecemos a anunciar, te queremos conocer a todos aquellos que han estado sintonizando nuestras transmisiones. Necesitamos que puedan asistir con nosotros. Los invitamos que sean parte de Dios es fiel Quetzaltenango. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a lograr, ustedes van a poder ser partícipe de la gloria del Señor. Dios nos ha estado hablando, nos ha estado dando dirección. No hacemos nada por nuestra propia tradición, ni mucho menos por nuestra experiencia, porque Dios nos está guiando, nos está hablando toda decisión que tomamos para bendición. Y sabes una cosa, estamos experimentando realmente la mano de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia. Entonces, en este momento que tú estás conectado, comprométete con Dios para asistir, para participar de nuestras transmisiones, para que tú puedas ser parte de Dios es fiel Quetzaltenango. Escríbenos, llámanos, sé parte de los grupos de oración, sé parte de compañeros de oración, sé parte de compañeros de oración, que son oraciones que hacemos y que nos reunimos por medio de internet, por medio de las redes sociales. Sé parte de esta bendición. Así que Dios los bendiga. Les amamos a todos en el nombre de Jesús. Adelante, sigan adelante con las transmisiones de Dios es fiel. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.